Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, Días, bien. profe. Bueno, gracias a Dios. Esperemos un minutico a ver quién más ingresa. ¿Me hacen un favor? Prenden las cámaras para tomar el pantallazo, muchachos, ¿me hacen el favor? Lina, ¿no le sirve la cámara? Julián. Carlos Mora. Eso, Lina, gracias. Carlos. Julián, Manuela. Eso. Carlos. Estoy esperando que Carlos... Bueno, a la 1, a las 12, a las 3. Esperen, lo voy a guardar de una vez porque si no después se me borra. Bueno, hijos. ¿Qué habíamos visto en la clase pasada? ¿Qué tema estábamos viendo? ¿Quién se acuerda? Se les olvidó. El vanguardismo. El vanguardismo, eso. ¿De qué se trató este movimiento? ¿Quién me dice? Ay, mira, hasta aquí. ¿De qué se trataba? A ver. Movimientos artísticos. Muy bien, ¿qué más? Vimos las clases. ¿Cómo? Sí, le escucho, mami. Vimos las clases. Las clases de vanguardismo, ¿como cuáles vimos? Surrealismo, futurismo, cubismo, Eso. Como 11 clases, ¿cierto? 11 dadaísmo, tachismo. movimientos vanguardistas. Entonces, recordándole así, entonces, que pues considera que el vanguardismo entonces es el conjunto de los diversos movimientos artísticos que surgieron a principios del siglo XX. Estos surgieron en un contexto que estaba como muy convulsionado pues en cuanto a lo que era el aspecto político, lo que era el aspecto económico y social. ¿Dónde tuvo su mayor desarrollo? Pues especialmente en Europa, en Francia, y pues más tarde también tuvo su desarrollo en Hispanoamérica. También porque se caracterizó, o sea, porque querían romper como con todo lo tradicional que traían sí, referente a lo que era la literatura, referente pues todo esto, ellos querían romper como con todo este tradicionalismo y imponer pues como sus nuevos
sus nuevos métodos, sus nuevas estrategias, por decirlo así. Entonces recordemos que el término vanguardia, entonces este término es de origen militar y político, pues que quería decir que era, significaba guardia avanzada. Y muy bien también lo que ustedes dicen de los movimientos vanguardistas. También pues que estos movimientos se manifestaron a través de diferentes expresiones artísticas, como fue la pintura, como fue la literatura, también la escultura, también la arquitectura y también la música. Y muy bien lo que ustedes decían de los principales movimientos, que está el impresionismo, el expresionismo, el fauvinismo, ¿cuál más? El surrealismo, el futurismo, el cubismo. También encontramos el dadaísmo, también el tachismo, el arte povera y el arte cinético también. Cinético. Eso, el arte cinético, muy bien. Y que cada uno pues cumplía con tenía sus características. Bueno, entonces vamos a ver cómo fue el vanguardismo en Colombia, a ver qué pasó con esto del vanguardismo en Colombia. Ya aquí les voy a compartir pantalla. Este chico se había salido, yo lo había admitido ya. Bueno, ya aquí les voy a compartir. Entonces vamos a ver, ¿de qué se trató esto del vanguardismo en Colombia? Bueno, por acá, a ver que nos cargue. Bueno, entonces dice que el vanguardismo en Colombia, entonces se estima que más o menos se produjo en el año 1920, ¿sí? Pues teniendo en cuenta el auge que tuvo esto en Europa y también otras muchas, o sea, varias zonas del continente americano. Entonces, o sea, ¿cuál fue como la temática de esto o por qué se caracterizó? Pues porque se basó en oponerse a las ideas que traían del modernismo. Les voy dejando para que tomen apuntes de una vez. Este vanguardismo en Colombia, o sea, no fue como tan amplio así como lo fue en Europa, sino que en Colombia solamente abarcó más que todo lo que fue en cuanto a la novela, en cuanto al cuento, en cuanto a la poesía. Como su principal representante, entonces, en Colombia tenemos el señor León de Greiff, que pues él era un antioqueño y pues es considerado pues uno de los, como el representante pues del vanguardismo en Colombia. ¿Qué pasaba con esto del vanguardismo? Entonces, lo que decimos, o sea, en ese tiempo entonces había mucho como polémica en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico. Entonces, las personas que en ese tiempo en Colombia se dedicaron o que fueron vanguardistas, ellas más que todo se reunían en pequeños grupos, por decir algo, se reunían en lugares como cafés, ¿sí? Para tratar temas relacionados con esta temática, con esto que se estaba viviendo en ese entonces en el país. Entonces, pues de ahí surgían como todos los temas para tratar y para abordar con respecto a lo que fueron creando. En Colombia, los movimientos o los grupos literarios que surgieron, más que todo, pertenecían a revistas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver de qué se trataba cada uno, cuándo surgió, cuáles fueron como sus principales representantes. Bueno, entonces aquí en Colombia, o sea, pues haciendo como un poquitico como de referente del contexto histórico, dice pues que cuando surgió esto, pues fue a raíz de la Primera Guerra Mundial, pues esto trajo muchos cambios en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta, pues en Colombia se dieron grandes cambios debido también a esto, debido a lo que se estaba presentando con lo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si de pronto pues hacemos historia, ustedes según lo que han estudiado Colombia,
en esa época pues era un país que exportaba café y de pronto pues era como su salida económica que tenía así como más auge. ¿Y qué pasó? Pues a raíz de esto, entonces ya no pudo seguir exportando el café porque las embarcaciones que lo hacían estaban destinadas a cumplir otras funciones. Entonces, ¿qué pasó? Ya venía entonces, por decir algo, ya como otros países ya se interesaron más en Colombia, entonces ya ayudaron ahí en esa parte económica. Pues todo esto que pasaba, pues era lo que daba pie, pues para que las personas o estos autores escribieran o miraran lo que estaba pasando y pues alrededor de eso, pues ellos construyeran sus obras, lo que les digo que en cuanto que tuvo pues auge fue la novela, el cuento, la poesía. Y pues a raíz de esto los artistas pues encontraron como su inspiración en lo que estaba pasando alrededor de las guerras, lo que estaba pasando alrededor de, en cuanto a lo político, en cuanto a económico, en cuanto a lo social, y pues lo hacían para expresar lo que estaban sintiendo, lo que ellos veían pues que estaba pasando alrededor también. Y por ejemplo, pues casi todas las personas o todos los autores o los representantes de estos movimientos literarios o estos grupos literarios en Colombia, ellos tenían que ver mucho con la política. Entonces, más que todo, se dedicaban a hacer como una crítica en cuanto a lo que era la política y pues, en cuanto a los otros aspectos también, en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico. Eran más que todo influenciados por la política estas personas. ¿La puedo pasar, muchachos? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. Es lo que yo les decía que, o sea, el vanguardismo pues tuvo su motor bueno, para surgir esto fue a raíz de los cambios sociales, de los cambios políticos, de los cambios en la economía que estaba viviendo el país en ese entonces. También los temas que se trataban ahí, entonces eran sencillos, pues que se buscaba representar como la cotidianidad de las personas y como decimos que, o sea, una de lo que influenció pues también ahí fue la poesía, entonces en la poesía también se notaba o se hacía presencia como de la ironía, según pues las temáticas abordadas por ellos. Bueno, mis chicos, entonces ahora vamos a ver cuáles fueron los grupos literarios en Colombia. Lo que yo les decía, pues estos grupos más que todo pertenecían a revistas. Entonces vamos a ver de qué se trataba cada uno de estos grupos. Bueno, entonces vamos por aquí. Bueno, entonces dice que uno de los grupos literarios fue el mito. Entonces, Profe, ahorita la devuelves un poquito. bueno, de una vez. ¿Ya? Profe, ¿lo de grupos literarios en Colombia como título o como subtítulo? Como subtítulo. Este de los grupos literarios como subtítulo, muchachos. Entonces le van colocando asteriscos como ustedes quieran, entonces colocan el mito o mito.
Aquí hay unos grupos, bueno, si uno, por ejemplo, va a consultar, hay grupos que aparecen con un nombre, otros que tenían dos nombres, pero aquí entonces yo les traje así como los principales grupos que existieron en ese entonces. Entonces, el grupo El Mito, entonces dice que fue una revista colombiana que fue creada en 1956, pues fue creada durante la dictadura del señor Rojas Pinilla. Sus principales o sus creadores fueron Hernando Valencia y Jorge Gaitán Durán. Bueno, dice que tuvo entre 1000 y 1500 ejemplares durante esta época, durante 1956 y 1962. Era una revista que la publicaban de manera bimestral. ¿Qué se trataba ahí? Más que todo, pues se trataba la literatura y también la parte cultural. Ahí se trataban entonces temas, como les digo, entonces estaba de literatura, estaba culturales, y también mucha influencia en cuanto también a la economía y también políticos. Esta revista pues tuvo un gran impacto en la literatura colombiana por su interés en la modernización de la literatura, la divulgación de una gran cantidad de poetas y pues también la introducción a la crítica literaria en los medios culturales del país. Y fuera de estos hay también más representantes. Estos son así como los principales representantes de este grupo literario. Me dicen cuando la pase, muchachos. Que la idea es que queden todos con apuntes. Bueno, hijos, vamos con la otra. ¿Sí? ¿La puedo pasar? Sí. Señora. Sí, bueno. Otro Profe, grupo, no, espera, devolver un otro poquito. movimiento literario. Bueno, tranquilo. Listo, profe, ya. Es llamado los trascendentales. Entonces, ¿por qué se caracterizaron? Entonces, porque fue un grupo de poetas. Entonces, la temática de como ellos era como más que todo la libertad. ¿Sí? Entonces, este grupo de los trascendentales fue creado por el señor Porfirio Barba Jacob. Entonces, si nos damos cuenta ahí, pues entonces hace más referencia es a la poesía. Venga, a ver, pregunto quién me hizo falta hoy. Wilmer no se conectó hoy, ¿cierto? No. No lo veo por ahí.
Ángela Torres, ¿sí está? Reina Puerto no, ¿cierto, muchachos? No, profe. Gómez Mendoza, Paula, Ella te escribe, profe. Pero sí está. Ya, el chat está deshabilitado. ya lo habilité. ¿Quién más les pregunto? Venga a ver por acá, ¿quién más me falta? Espejo. Juan David Espejo está, no. Venga, por acá me están escribiendo. No, profe. No está, ¿cierto? Pulido, ya la tengo acá. Espejo no está. Laura Bernal. Laura Bernal, ¿está por ahí? No. Camilo Barbosa, sí, ¿cierto? Yo le ingreso a él. Sí, presente. Ah, bueno. Y última persona, Andrade Cortés, Juanita, Juana Valentina. ¿No? Bueno, hijos, seguimos con el otro grupo literario, entonces se llamaba Los Nuevos. Entonces, este se caracterizó porque fue formado por un grupo de jóvenes intelectuales. Ellos fueron influenciados por las ideas del señor José Enrique Rodó. Este grupo surge en el año de 1925 y el fundador de él fue el señor León de Greiff, ¿sí? ¿Qué características tenía este movimiento? Entonces, ellos se basaron en la negación del pasado, dice que el amor por lo feo, la oscuridad, el romanticismo escondido y el misterio. Los nuevos. Bueno, chicos.
Bueno, chicos. Profe, Señora, ¿ya? que no, sí, pero, o sea, sí, y a Tomás se le apagó el computador y entonces ya volver a entrar. Ah, listo. Bueno, ya aquí le. Gracias, profe. Bueno. ¿Listo? Bueno. De que les voy a dejar de compartir aquí pantalla. Bueno, voy a dejar de compartir aquí pantalla, muchachos. Ay, espera a ver cómo van. Si tengo así. Bueno, ¿listo? Y ahora seguimos con los otros movimientos que surgieron en Colombia. Entonces recordemos que entonces que el vanguardismo en Colombia pues surgió en el año de 1920, ¿sí? Que ahí pues que se tuvo en cuenta más que todo o todo giró en torno a lo que se estaba viviendo en ese momento en el país en cuanto era a lo que era lo político, lo social, lo económico. Estos grupos pues más que todo son personas que estaban como influenciadas por la política, entonces ahí surge pues como una crítica en cuanto a lo que era la política, pues lo hacían en torno a sus poesías, por eso dice que la poesía era más irónica. Eh, en Colombia no fue como tan amplio esto del vanguardismo como veíamos que en otros que fue la pintura, que fue lo que la arquitectura, bueno, abarcó muchísimas cosas. En Colombia más que todo abarcó fue lo de la novela, el cuento y la poesía. Estos grupos vanguardistas, ellos más que todos pertenecían a revistas. Entonces ahí pues vemos de pronto, o sea, cuándo se fundaron, cuáles eran como los principales representantes de cada uno de estos grupos literarios. ¿Sí les queda claro hasta ahí, muchachos? ¿Sí vamos claro hasta ahí? Señora, Sí, bueno. Eso de los grupos literarios, lo que yo les decía, nosotros de pronto vamos a buscar y aparecen unos, tienen otro nombre, ¿sí? Entonces, o algunos tenían dos nombres. Esos que yo les traje así son como de pronto los principales grupos que se dieron en ese entonces en referencia al vanguardismo en Colombia. De pronto les falta por tomar apuntes de algo, ¿no? Me dicen y yo se las vuelvo a colocar. ¿No? Ahí van bien. Sí, entonces, ¿cuáles grupos hemos visto? Entonces hemos visto el mito, que este fue fundado pues en el año de 1956, pues que tuvo también gran cantidad de ejemplares porque se caracterizaba también porque eran publicados de manera bimestral, hacía más que todo referencia a la literatura. El otro grupo, entonces los trascendentales, entonces este fue un grupo de poetas, entonces ellos asumen más que todo la poesía querían como, o sea, como un territorio de libertad. El principal representante de este grupo, el señor Porfirio Barba Jacob. ¿Cuál otro grupo hemos visto? También los nuevos, entonces, ¿por qué se caracterizó este grupo? Porque estaba conformado por jóvenes intelectuales. Este grupo surgió en el año de 1925, pues su fundador fue el señor León de Grave y pues fue inspirados o tuvo influencia pues por José Enrique Rodó.
También tuvo unas características como fue, por ejemplo, la negación del pasado, que dice que el amor por lo feo, que la oscuridad, que el romanticismo escondido y el misterio. Fueron así como las características de este grupo, los nuevos. Entonces ahí vamos con estos. Ahora vamos a ver los otros grupos literarios en Colombia. Bueno, ¿se alcanzaron a tomar apuntes hasta ahí? ¿Sí? Señora. Listo, bueno, muchachos. Entonces nos vemos después del descanso. Ya se va a acabar esta primera clase. Nos vemos después del descanso, si Dios quiere. Entonces vamos a continuar con los movimientos. ¿Quedamos en los qué? ¿En cuál quedamos? Nuevos sin estimar. Los nuevos, ¿cierto? Listo. Bueno. Gajardo, Román, Camilo van a ingresar. Bueno, listo. Entonces vamos con el otro. Con el otro grupo literario se llamaban los cuadernícolas. Entonces, estos fueron nombrados en 1949 por la revista Semana, ¿sí? Entonces, pues también era un movimiento literario, sino que ellos fueron nombrados así porque sus publicaciones las hacían como una especie de unos cuadernos, ¿cierto? Entonces, fue creada por el señor Jaime Ibáñez, fue creada en 1934. Micrófono, por favor. Cristian, ya le silencié acá. Ya, aquí le silencié. Entonces, como les decía, fue creada por el señor Jaime Ibáñez en 1944. Entonces, ¿qué apreciaban ellos en ese entonces? Entonces, la sensibilidad del país por los cambios drásticos que estaba pasando en ese entonces, como fue lo del Bogotazo, pues esto, si ustedes han visto la historia de esto, pues entienden entonces a qué hace referencia de esto, de este momento que vivieron. ¿Qué características tenían? Que eran muy perfeccionistas, ¿sí? Y pues los principales representantes de este movimiento, de este grupo, fue el señor Andrés Holguín y el señor Álvaro Mutis. Varios de estos, y hay más representantes, sino que los principales pues fueron estos señores, y varios de estos participaron en cuadernos de cántico. Pues esta publicación fue dada a partir de 1944. Entre otros, por aquí les leo otros participantes, otras personas que hacían parte de esto de los cuadernícolas. También se destacaron Fernando Charri, Jorge Gaitán, el señor Rogelio Echevarría, Guillermo Payán y la señora Maruja Vieira. Y la categoría pues de esto era también era literaria. La circulación de esta revista, esta fue trimestral. Esta se caracterizó era porque era trimestral.
¿Listo? Perdón un momentico, yo voy a guardar una cosa aquí, un pantallazo y ya les vuelvo a compartir. Listo, ya. Bueno, listo, ya puedo pasar a la otra. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, muchachos, otro movimiento, piedra y cielo, también se le puede decir piedracielismo, ¿sí? Piedra y cielo o piedracielismo, cualquiera de los dos y se les puede llamar a este movimiento. Entonces, este fue creado en 1939. También fue un movimiento poético que se caracterizó por renovar las formas y por dar una nueva mirada a las emociones que armonizaban la belleza pura. Dice que el principal representante de este movimiento es el señor Harold Alvarado Tenorio. Entonces, este movimiento también, o las poesías que se publicaban en esto, estaban escritas también en cuadernillos. Los escribían más que todo en cuadernillos. Este título, o sea, este nombre que le dieron a este movimiento, ellos lo tomaron del nombre de un libro de un poeta español. El señor se llamaba Juan Ramón Jiménez. Entonces de ahí tomaron este nombre para llamarse así, este grupo literario. Aquí también hay otros poetas que hicieron parte pues de este grupo, de este Piedra y Cielo. Entonces estaba el poeta Eduardo Carranza, estaba Tomás Vargas, Arturo Camacho, Darío Samper, Gerardo Valencia, Carlos Martín. Habían bastantes, vemos que habían bastantes autores integrantes de este movimiento. Por acá les voy a leer un ejemplo de un poema del señor Carlos Martín del año 1914, se llama La voz sobre el olvido. Dice, soy la oscura mitad de tu existencia, fruto de llanto abierto en la penumbra, alondra vegetal que se acostumbra a la rama con sangre de tu ausencia. Sombra de una memoria sin presencia, bajo la noche que tu llanto alumbra, abierto corazón que no vislumbra, su cielo derrumbado a tu sentencia. Colmena de ceniza dispersado, palomar de la nostalgia, voz tardía de nocturno rumor atribulado. Fuego de soledad y de agonía, donde la muerte con su musgo helado cubre la rama de la ausencia fría. Entonces son ejemplos así de
un ejemplo de un poema que escribieron los Piedra y Cielo. Bueno, vamos con el otro. ¿Listo? ¿Ya lo puedo pasar? Ay, este niño. Bueno, vamos con el otro movimiento, al otro grupo literario, el nadaísmo. Entonces, el origen de este se remonta pues al año de 1958 y pues las personas que hacían parte de esto o sus representantes entonces se caracterizaron pues cuestionaban todo, desde la sociedad hasta la religión, todas las expresiones artísticas. Dice que más que todo admiraban el trabajo de Nietzsche, un filósofo alemán, y quienes integraron principalmente pues este grupo o quienes hicieron parte de este grupo, entre ellos está el señor Jaime Jaramillo y Mario Arbeláez, que formaron pues parte de este grupo del nadaísmo. Este grupo esto nació en Medellín. Entonces, pues si miramos, entonces significaba como una revolución pues a la forma que tenían o el contenido que tenían con referencia pues a lo que a las otras, como a los otros grupos. Entonces, ellos cuestionaban mucho esto y lo cuestionaban como dices de la sociedad, teniendo en cuenta también lo de la religión, también pues teniendo en cuenta todo lo que era como las expresiones artísticas. De pronto este grupo se caracterizaba porque ellos ya no estaban como tan ligados también a lo de la política, sí, ellos ya tenían como otros ideales. Así como características podemos nombrar entonces que acá expresa una protesta contra las instituciones tradicionales de la sociedad y la cultura,
incursiona en la práctica poética, pues dándole como un alto contenido pues contra la protesta social. Refleja la realidad social de los grupos menos privilegiados, habla acerca de la corrupción y de la hipocresía de los sistemas de organización política y está en contra del conformismo. Entonces, esas son así como las características que tenía este grupo del nadaísmo. ¿Listo? Bueno. Entonces miramos, este grupo pues fue como uno de los grupos como más controvertidos pues que tuvo la literatura colombiana, pues lo que vemos, todo el cuestionamiento que ellos hacían de la sociedad y pues que ellos se fijaron como los grupos menos favorecidos también, entonces, y que, o sea, que rescatemos pues de lo que hemos visto que todos ellos publicaron fue en revistas o publicaron pues en ese entonces, por acá decían que en cuadernos, ¿sí? Entonces, por eso se caracterizaron estos grupos literarios del vanguardismo en Colombia. Bueno, listo, chicos. ¿Listo? ¿Le quedó faltando a alguien para tomar apuntes o no? Ya todos tomaron apuntes. Porque estos son así, pues son los grupos literarios que surgieron en Colombia. Pues son todos estos. ¿Alguien le quedó faltando algo? No. ¿Ya? ¿Todo? Sí, sí, señora. ¿Listo? Bueno, hijos. Ya voy a dejar aquí de compartir. Voy a dejar aquí de compartir pantalla.
Wilmer alcanzó a tomar apuntes. Sí. Sí, ah, bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces, pues si nosotros vemos acá lo del vanguardismo, entonces, tomando pues así como a resumen, entonces vemos que ¿en qué año surgió en Colombia el vanguardismo? 1920. Ajá, en 1920, ¿cierto? Más que todo, como que en qué se basó el vanguardismo en Colombia. Nosotros vimos que, o sea, lo que fue a nivel, pues cuando surgió en Europa y esto abarcó lo que fue abarcó la música, que abarcó la pintura, que la arquitectura, ¿sí? Pero en Colombia principalmente se centró en ¿qué? Se centró en la novela. En la literatura. Eso, novela, cuento y poesía. Más que todo, pues fue lo que abarcó esto del vanguardismo en Colombia. Si nosotros vemos entonces, hubo varios grupos literarios en Colombia. Estos grupos pues se caracterizaban porque ellos escribían o tenían sus revistas, bueno, hacían sus publicaciones en estos, a través de este medio. Entonces vimos el mito, ¿sí? Este movimiento o este grupo literario Mito, que surgió en 1956. Vimos también los trascendentales. ¿Cuál es el otro? Los nuevos. ¿Cuál otro? ¿Cuáles otros grupos vimos? Piedra y cielo. Piedra y cielo. ¿Cuál otro? Nadaísmo. Nada. A ver, venga, les digo quién iba a hablar. ¿Quién iba a hablar? ¿Mariana? Sí, señora, yo. Bueno, Mariana, a ver, ¿cuál era el otro grupo? El nadaísmo. El nadaísmo. ¿Qué más? Los nuevos, profe. Ajá, eso. El mito. Los trascendentales. ¿Quién más? Perdón, esperen que... Una mamita escribiéndome que un niño que no ingresa, pues ¿cómo lo va a dejar ingresar si estoy en clase con ustedes y es un niño de tercero? Los nuevos, ¿quién más? Mito. El mito, Los trascendentales. Cuadernícolas. los cuadernícolas, eso. También están los trascendentales. Los trascendentales, eso. Entonces, bueno, esos fueron los grupos así que surgieron en el vanguardismo en Colombia. No sé si de pronto tengan preguntas, dudas con respecto a esto, al tema. No, señora. Por ahí en lo que yo consultaba, por ahí muchos de estos, de estas personas que integraron estos grupos aún viven. Hay muchos que todavía se encuentran vivos estos autores. Bueno, muchachos, recordarles entonces que el jueves ya se publica el primer taller evaluativo. Lo que no sé es qué fecha tiene de cierre. No me acuerdo.